La Biblia dice que si yo me acerco al trono de la gracia puedo alcanzar este oportuno socorro. La Biblia dice que si yo peco y me arrepiento, entonces Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de todas mis iniquidades. La Biblia dice que Dios... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un mensaje más de domingo. Quiero decirte el día de hoy que Dios tiene algo preparado para ti. Así es, y aunque vamos a ver un tema que recurrentemente vemos que es la guerra, vas a ver que es importante porque si lo tocamos muchas veces de distintas maneras y viene tantas veces en la Biblia, debe tener un porqué. Es como cuando tu mamá te decía, apágale a los frijoles, y una y otra vez te decía y te mandaba mensaje, ya le apagaste los frijoles y esto y lo otro, o ya metiste la ropa y esto y lo otro, y una y otra vez te lo decía, una y otra vez te lo decía. ¿Por qué? Porque era importante meter la ropa para que no se mojara, era importante apagarle a los frijoles para que estos no se quemaran y pudieran disfrutar de una buena comida. Así que el día de hoy vamos a ver este tema, pero vamos a ver algunos puntos más en específico. Y solo vamos a ver 3 puntos que van a ser de vital importancia para nuestro mensaje. Y quiero que en un momento más vayas preparando el libro de Números, capítulo 22. Pero antes de esto vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Así que inclina ahí tu rostro y déjame orar contigo y por ti. Señor, yo te doy gracias y yo te pido que en estos momentos seas tú trayendo, Señor, tu palabra en nuestros corazones y que dé fruto al 100%. Que ningún afán de este siglo, Señor, ninguna preocupación pueda venir e intentar robarnos la palabra que está puesta para que hoy yo pueda, Señor, ser libre en cada una de las áreas que vamos a tocar. Yo te doy gracias y Espíritu Santo, yo te pido revelación y que yo pueda concentrarme en ti, concentrarme en tu revelación y que a través de tu unción pueda llevar un mensaje que traiga liberación, un mensaje que pueda empoderar a otros para seguir peleando la buena batalla de la fe, que traiga sanidad mientras este mensaje se publica, que traigas liberación económica, que traigas salvación al área que sea. Así que yo te doy muchas gracias y te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu evangelio sea tan puro y sea tan fresco para nosotros, Señor, que podamos recibir con gozo y alegría este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, como te lo comenté, vamos al libro de Números, capítulo 22. Y te voy a parafrasear un poquito ciertas partes de esta historia porque son 3 capítulos donde ahí viene toda la historia, pero por cuestiones de tiempo y del mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar, bueno, vamos a ir tocando puntos importantes. Y el primer punto es en el capítulo 22 de Números, versículo del 1 al 6. Y dice así: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. ¿Sí? Hay alguien que está observando lo que Dios se había hecho con el pueblo de Israel en contra de los de Zippor. Y luego dice así en el 3. Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces, hay algo bien importante que tienes que entender. El enemigo está angustiado porque tú te levantes. El enemigo, cuando ve lo que Dios está haciendo en tu vida, se va a amedrentar, va a tener temor, pero viene lo interesante, porque no es que tenga temor y se esconda, sino que va a contraatacar y va a intentar hacer algo. Y versículo 4 dice: Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente a todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Fíjate cómo el enemigo se da cuenta de las cosas que están sucediendo. Dice: Ven pues ahora, te ruego, y maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de delante de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y viene este Balaam con Balac, y entonces viene todo este proceso donde él va, lo intenta contratar. Si tú sigues leyendo hasta el 20, tú ves cómo le manda mensajeros una y otra vez para intentarlo convencer, cómo él en su corazón, bueno, tenía maldad y quiere ir a maldecir al pueblo de Israel por el costo, pero una parte de él empieza a decir: yo no puedo decir más allá de lo que Dios dice.
Y tú ves una y otra vez como está un estire y afloje hasta que cede, porque él todavía dice, bueno, déjame irle a preguntar a Dios a ver si él quiere maldecirlos. Pero era obvio que si la primera vez Dios les dijo que no, pues la segunda vez no iba a cambiar de opinión, ¿verdad? Pero él insiste, él quiere ir, él quiere ver qué está sucediendo aquí. Y en medio de todo esto, bueno, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, Balaam se levanta y Balac logra su cometido aparentemente. ¿Y cuál? El poder traer a alguien. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Y cuando empieza a suceder esto, entonces descubrimos lo siguiente. Hay un enemigo que quiere atacarte. Así es. Y aunque es muy evidente esta guerra, él una y otra vez lo intenta hacer, Y en el capítulo 24, en el versículo 10, nos dice específicamente cuántas veces intenta atacar a Israel. Y en el versículo 10 dice, entonces descendió en ira Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí lo has bendecido ya 3 veces. Entonces, en este ataque hay 3 veces que él intenta maldecirlo, pero se convierte en bendición. Pero no voy a ir a cada uno de ellos, pero el primer ataque viene en Números 23, del 1 al 11. Él le dice, bueno, bendícelo, y lo lleva a verlo directamente a todo el pueblo de Israel. Lo tiene enfrentito y directo a través de las montañas donde lo lleva y hace el sacrificio, y está viendo todo el pueblo de Israel, y primero le dice, ve y maldícelo completamente. Termina siendo bendecido el pueblo de Israel. La segunda vez que se encuentra ahí mismo en Números 23, pero ahora del 13 al 17 dice, bueno, solo maldíceme esta mitad, solo maldíceme esta pequeña parte y la otra déjala bendecida. Como si eso pudiera haber sido. Pero bueno, y la tercera parte, bueno, dice, entonces, ya que no lo pudiste hacer ni completo ni a la mitad, ¿qué te parece de otro ángulo? Que esto está en el versículo 27 al 30, ¿no? Entonces, estos 3 ataques, fíjate, es uno directo, es uno que solamente simbolizaba la mitad y el otro por otro ángulo. Y bueno, mientras yo estaba leyendo esta historia, entonces yo le preguntaba a Dios, bueno, son tres lugares específicos que nos dice la Biblia. Yo creo que cada parte y cada palabra que la Biblia nos describe tiene una razón de ser. Y entonces Dios me explicaba lo siguiente. La primera parte, que es el ataque directo, es el enemigo cómo intenta venir contigo. ¿De qué forma? A través del pecado. Es muy obvio cuando tú sientes un ataque del enemigo cuando estás en pecado, o un ataque directo cuando está la enfermedad, o un ataque directo cuando está la cuestión económica o con tu familia. Es muy evidente que el enemigo te está atacando. Y quiero que veas este ejemplo, bueno, en Segunda de Reyes 18, del 1 al 8. Cómo el enemigo va a intentar atacarte directamente primero. Fíjate cómo es mañoso, porque va a ir poco a poco siendo muy sutil el ataque. El primero va a ser muy, muy evidente. Y aquí te voy a contar una historia. Segunda de Reyes, les dije 18, del 1 al 8. Y es con Ezequías. Este rey, fíjate cómo Dios primero le da la victoria, y tal vez tú estés en un tiempo donde estás en victoria o estuviste en victoria, ahora sientes que hay un ataque muy directo en tu familia, en tu salud, en tu economía, yo qué sé. Y dice así, el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Entonces aquí está el primer rey, ¿no? Hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Entonces, ojo aquí, está el rey Ezequías, está haciendo lo que Dios le dice, es decir, está siguiendo constantemente los mandamientos de Dios, está leyendo la palabra, está en una vida plena con el reino y está siendo prosperado. Y dice, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moisés. Imagínate, estaba todavía la serpiente de Moisés. Dice, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamaron Nehustán. En Jehová Dios, él puso su esperanza. Ni después ni antes hubo otro como él en todos los reyes de Judá.
Pues viene Ezequías, empieza a reinar, empieza a buscar la presencia de Dios, empieza a quitar todo, se empieza a despojar. Ahora, fíjate cómo esto tiene que llevarse a tu vida. Tú empiezas a seguir a Dios, empiezas a leer la Biblia, empiezas a orar, empiezas a despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y entonces, como resultado, bueno, que crees, tu fe se va a fortalecer en Dios, tu esperanza en Él. El versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, él prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Fíjate, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Los asirios habían intentado venir a conquistar al pueblo de Israel, pero aquí dice algo bien importante. Este rey específicamente se rebeló contra él. ¿Por qué? Porque vio en la ley de Dios que él no tenía que someterse a ese rey. Él vio que en este tiempo este rey intentó venir a conquistarlos, pero él se rebeló en su contra. Dice, hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Y tal vez tú estés consciente de que estás en guerra y te rebeles en contra de la enfermedad, en contra de la pobreza, de la tristeza, de la depresión, de tantas cosas que pueden venir a tu vida. Y entonces sientes que vas bien, sientes que vas avanzando, pero insisto, aquí hay un ataque directo. Aquí hay un ataque directo que Satanás va a intentar hacer. Y en el versículo 9 dice así. En el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Aquí viene un ataque directito, un sitio. Dice, y la tomaron al cabo de 3 años. Constancia del enemigo. ¿Y qué? Tomaron esta ciudad durante 3 años. En el 6º año de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria, ya que empezó a ganar terreno, dice, llevó cautivo a Israel a Siria y lo puso en Jalal, en Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Viene el pecado. Viene el rey, intenta conquistarlos, está persistiendo una y otra vez y el pueblo de Israel cae. El pueblo de Israel peca. Y fíjate en el 13 lo que ocurre. Este rey Ezequías, que había estado en contra de esto, que se había despojado, que había seguido a Dios, algo diferente sucede. Algo pasa que deja de rebelarse en contra de este rey que lo quiere conquistar. Y sucede lo siguiente en el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¿Qué pasó aquí? Aquel rey que se había sublevado en contra de los asirios, aquel rey que había despojado al pueblo de Israel de sus idolatrías, aquel rey que estaba haciendo que todo el pueblo fuera restaurado en la bendición y estaba dándoles la palabra y que estaba edificando todo un pueblo. ¿Qué pasó? Dice, ¿qué crees? Pues yo he pecado. ¿Ya pequé? Pues ¿qué me queda? Pues sí, conquístame. Está bien, ten todo lo que tú quieras, imponme los impuestos que sea, haz lo que tú quieras conmigo, haz lo que tú quieras con mi pueblo, haz lo que tú quieras con mi trabajo, haz lo que tú quieras con mi casa. Fíjate cómo el ataque va bien directo al pecado. ¿Por qué? Porque una vez que utilice el pecado, va a poder utilizar lo siguiente, su siguiente arma, que es la condenación. Así es. ¿Cómo tienes que estar peleando esta guerra? Bueno, primero consciente de que hay guerra. Eso es lo primerito que tienes que estar consciente una y otra vez, que cuando viene algo que no es bueno, agradable y perfecto, como la palabra de Dios lo dice, entonces es un ataque directo. Es un ataque que viene de Satanás a tu vida, a tu familia, en el área que sea. Y entonces si tú caes, si tú pecas, el enemigo lo va a ocupar. ¿Para qué? Para traer condenación. Para hacer que tú digas, pues bueno, pues, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero seguir, yo ya estoy bien aquí. Pues yo ya pequé, mira, entiendo, pues como pequé, pues sí, pues por eso me va mal en el trabajo, como pequé, pues sí, pues es obvio que mi familia se enferme, como pequé, pues es obvio que yo no tenga para poder vivir todos los días. No, espérate, este ataque es tan directo y tan sutil a la vez que tú necesitas estar atento una y otra vez. ¿A qué dice la palabra? La palabra dice en Primera de Juan
que Él es fiel y justo, que si nosotros confesamos nuestros pecados, que si nosotros nos acercamos al trono de la gracia vamos a alcanzar oportuno socorro. Entonces, date cuenta, el primer ataque es directo, cara a cara. Así pasó con Balaam y Balac. Él lo lleva, le dice, hey, desde el monte maldícelo, directito el ataque. Pero si no caes en este ataque, ¿qué crees? Viene el siguiente ataque sutil. Dice, bueno, ahora entonces la mitad. Lo siguiente que va a ocupar el enemigo, ¿qué crees que es? La mentira. ¿Sí? ¿Y por qué pongo la mentira como el siguiente ataque que dice, bueno, solo la mitad, maldícemelos? Porque la mentira solo tiene que tener el 1% o el 0.1% para que sea mentira. ¿Sí me explico? Puede tener todo la verdad, pero decir, no, pero esto no. ¿Sí me explico? Entonces la mentira es este ataque sutil que empieza poco a poco. Te empieza a decir verdad. Bueno, pues sí pecaste. Y eso es la verdad, ¿no? Pudiste haber pecado en lo que sea, tomado algo que no te pertenecía, mentir, lo que sea. Y es verdad. La paga del pecado es muerte. Pero si tú te quedas hasta ahí, te quedas en la condenación. Si tú te quedas hasta ahí, no vas a salir adelante. Pero la siguiente mitad dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tú tienes que seguir adelante. ¿Cómo recibes esta dádiva? Pide perdón, arrepiéntete y vuelve a los brazos de papá. Y fíjate cómo en este segundo ataque, que es la mentira, bueno, te van a hacer creer que Dios es el que te castiga. Ahí mismo en 2 de Reyes 18, 24 y 25, fíjate cómo este rey de Asiria viene y le insiste, bueno, dame tu oro, dame tu plata, dame tus hijos y todo esto. Y empieza él a decirle, bueno, ¿acaso ustedes están confiando en el rey de Ezequías? ¿O acaso están confiando en Egipto? Les dice ese báculo que los va a estrellar. Y entonces dice, que el resto del rey Ezequías no los haga confiar en Dios. Pero en el versículo 24 en adelante viene algo bien importante y sutil. Dice, está hablando el rey de Asiria. Dice, ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. O sea, le está diciendo, tú vas a poder. Y es lo que el enemigo te dice todos los días. ¿Tú vas a poder en contra mía? Es más, dice, si yo te envío al más pequeño de mis demonios, no vas a poder contra él. Dice, porque estás confiando en el mundo. O sea, te condena primero y te dice, estás confiando en el mundo. Pues, si no pudiste con Dios, pues ahora imagínate si estás confiando en el mundo, que es lo que simboliza Egipto. Pero no se queda ahí. En el versículo 25 dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlos? Jehová me ha dicho, sube a esa tierra y destrúyela. ¡Qué mentiroso! ¿Sí me explico? Él ahora está diciendo, no, pues yo no vine por mi propia voluntad. Yo vine, ¿por qué? Pues porque Dios me está mandando. Yo he venido a través de lo que Dios me ha dicho. Y te lo voy a leer en la NTV. Te he estado leyendo todos en Reina Valera. Y en la NTV dice, es más, ¿crees que hemos invadido tu tierra sin la dirección del Señor? El Señor mismo nos dijo, ataquen esta tierra y destrúyanla. ¿Qué mentira tan mentirosa? Ahora, te está diciendo aquí muy directito algo que es muy que es tan sutil por causa de la condenación. Él viene y te dice, ¿sabes qué? Pues yo vengo aquí porque pues tú pecaste y la paga del pecado es muerte. Fíjate cómo ocupa la Biblia. Fíjate, yo he venido aquí con dirección de Dios, pues Él me dijo que tú cometiste pecado y por lo tanto pues yo vengo a destruir tu tierra, vengo a destruir y atacar a tu gente. Espérate, ahí está el segundo ángulo que tú tienes que bloquear. Ocupar el escudo de la fe y con la espada del Espíritu y destrozar toda mentira del enemigo. Y aunque ahorita estamos viendo todo el qué, estamos viendo ligeras partes del cómo, porque al final vamos a lograr ver el cómo. ¿Cómo entonces contraataco contra la mentira? ¿Cómo contraataco en contra del pecado, que es este ataque directo? Y entonces este rey pues, de Asiria directamente le dice, ¿sabes qué? Pues yo vengo porque Dios me mandó. Yo vengo porque tú pecaste y pues eso es lo que te toca. Y tienes de dos, o la crees y dices, no, pues sí, tienes razón, como le dijo el rey Ezequías en los versículos 13 y 14. No, pues impónme tú
el impuesto que tú quieras, pues haz lo que tú quieras con mi salud, haz lo que tú quieras con mi familia, o te paras y dices, no, espérate, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si yo me acerco al trono de la gracia puedo alcanzar este oportuno socorro. La Biblia dice que si yo peco y me arrepiento, entonces Dios es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de todas mis iniquidades. La Biblia dice que Dios hará en mí aquello que Él le agrada por medio del pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que te conformes con el pecado, y no es que estemos dando permiso para pecar. Eso jamás lo haremos y jamás lo diremos. Lo que te estamos dando es la salida que Dios provee a través de nuestro Señor Jesucristo por medio del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesús, en el pago que ya se hizo de todos tus pecados. Entonces, vamos viendo dos ataques. Lo primero, bueno, consciente de la guerra. Y el primer ataque es directo, que es con el pecado y la condenación. Y el siguiente ataque es lo sutil, la mentira, diciéndote una parte de la palabra, diciéndote como no, pues sí, pero pues tienes que echarle ganas, pues sí es verdad, no, ayúdate que yo te ayudaré y échale ganitas si tú puedes, y no, sí confía en Dios, pero a Dios rogando y con el mazo dando, no, espérate, no, así no es la cosa, es todo con Dios, es todo con Dios y es todo con Dios. Y bueno, el siguiente punto, que aquí viene entonces otro ángulo, un ataque más sutil, ¿ok? No logró engañarte con el pecado, no logró engañarte con la condenación, no logró engañarte con la mentira. Ahora, ¿qué crees que va a querer hacer? Pues deprimirte, entristecerte. Está buscando otro ángulo que no sea tan obvio. Un ángulo donde tú digas, bueno, pues es que es normal que me sienta así porque pues han pasado tantas cosas. Es normal que me sienta así porque pues después de la guerra, tú sabes, ¿no? Cansado del camino y todo eso, y vengo aquí a que dejen de abollar mi armadura y todo. No, espérate. Constantemente, tú tienes que entender que el enemigo no se va a detener. Aquí dice que durante 3 años estuvieron intentando conquistar esta tierra. 3 años estando ahí. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has dejado que te conquistaran después de todo un tiempo? A lo mejor empezaste a ver, pues solo fotos. A lo mejor empezaste ya ahora a voltear. Ahora empezaste a ver videos. O empezaste a conformarte, no, pues es que sí. Y empezaste a dejar de hacer tu lectura diaria, tu oración. Bueno, pues es que, pues Dios, tú me entiendes porque tengo mucha tarea. Dios, tú me entiendes porque pues tengo mucho trabajo y ya llego cansado. Y solo voy a leer un poquito el día de hoy. Solo voy a leer tantito, ¿sí? Y vas una y otra vez. Y de repente te fuiste cayendo en ese pecado. ¿Por qué? Porque el enemigo va a ser persistente. El enemigo va a intentar durante 1, 2, 3, 4, 5 años. Él, déjame decirte que es persistente. Pero bueno, vámonos ahora sí a la siguiente, que era el ¿qué? El ataque de otro ángulo. Y vamos a ver cómo el enemigo va a intentar entristecerte. ¿Por qué? Bueno, otro ángulo, quiero que vayamos, bueno, en el versículo 30 de aquí mismo de Ezequiel capítulo 18, y fíjate cómo él intenta desanimar al pueblo de Israel para que no confíen en Dios. Y dice, el versículo 29, perdónenme. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Fíjate, aquí él está mandando el mensaje del rey y los intenta desanimar. Dice, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuches a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y su higuera, y beba cada uno de las aguas del pozo. Aquí el rey los intenta desanimar. El rey de Asiria intenta decirles, no los haga confiar, que no los haga estar plenos y plena confianza con Dios. No, dice él, déjenme decirles que ni siquiera lo escuchen. ¿Y por qué intenta venir el desánimo a tu vida? ¿Por qué intenta venir la tristeza a tu vida? Para eso, para que tú dejes de escuchar las promesas de Dios. Porque el desánimo, el estar con un alma triste, déjame decirte que te va robando poco a poco la energía. El estar triste, el estar desanimado, eso va a dejar y te va a poner cerilla espiritual para que tú no escuches la palabra de Dios. Por eso aquí le dice que no los haga confiar en Él ni lo escuchen.
porque ese es el propósito del desánimo. Ese es un ángulo distinto. Ese es un ángulo que en ocasiones no tratamos y que decimos, bueno, pues es que solo estoy cansado, solo voy a ver la tele. No, espérate, o sea, estás ahí desanimado, ponte a leer, ponte a orar, ve con un amigo, vete caminando. Llévate tu guitarra, ponte tus audífonos, lo que sea, y sal de ese desánimo de una vez por todas. Porque fíjate lo que va a ocasionar este desánimo. Y el primer ejemplo, quiero que vayas al libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 9. Y aquí es donde Moisés va y se presenta delante de Faraón, y como él viene la primera vez y dice, pues yo ni conozco a Dios, yo no sé ni de quién me hablas. Pero se me hace que ustedes solamente están de flojos, ustedes solamente ya no quieren hacer nada. Y viene el primer ataque y los carga con cosas, con trabajos. ¿Cuántas veces has estado demasiado cargado con tu trabajo, con tu escuela? No digo que no hagas tus responsabilidades, no estoy diciendo eso, pero sí que te sientes tan cargado que dejas al último leer la Biblia, que dejas al último orar, que dejas al último ver la prédica, que dejas ir al último ir a la congregación. Y entonces, no, pues es que tengo tantas cosas que hacer, y lo dejas tan al último que lees 2, 3 versículos y te quedas todo dormido. Bueno, pues eso es un ataque muy sutil del enemigo para tu vida. Hazlo al revés y vas a ver los resultados. Y ahora sí, Éxodo capítulo 6, versículo del 6 al 9 dice: por tanto dirás a los hijos de Israel. O sea, aquí ya viene Moisés con el mensaje directo después de que se presenta delante de Faraón. Y dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ellos estaban siendo cargados con tantas tareas, y lo primero que Dios les dice, hey, diles que estén tranquilos, diles que yo los voy a sacar de esas tareas pesadas. Diles que yo los voy a librar de esta servidumbre. Diles que yo los voy a redimir con mi brazo extendido y con juicios grandes. Primero Dios les dice su necesidad. Dice, yo sé que ellos están cargados. Yo sé que estos están teniendo una y otra vez esta constante carga. Y ahorita que yo me presento, el enemigo intenta oprimirte más. Dice, yo sé, yo lo sé, te está diciendo Dios. Yo soy Jehová, yo soy tu Dios. Yo soy el que te voy a sacar de estas tareas pesadas. Yo soy aquel que te voy a librar de la servidumbre. Yo soy aquel que te voy a redimir. Yo soy aquel que con juicios grandes te voy a sacar de aquí, te está diciendo tu Padre Celestial. Y sigue diciendo, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, van a tener la certeza de que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y en el versículo 8 empieza lo interesante. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os daré por heredad, yo Jehová. Ellos no tenían un lugar donde habitar, no tenían una nación suya, estaban caminando de un lugar para otro, desde Abraham ellos no tenían un lugar, ellos andaban errantes de aquí para allá. Y entonces de repente sucede algo, Dios les da la promesa de la libertad, pero también les da la promesa de un sueño de ellos tener un lugar, de ellos tener una tierra donde habitar, una tierra donde construir sus casas, sus hogares. Y era algo tan impresionante porque es Dios el que se les presenta. Es Dios que, a pesar de que ellos no le buscaron, Dios viene y les dice, yo los estoy buscando, yo los voy a libertar, yo les voy a dar la promesa que les hice a sus padres. Y yo pienso que era un momento donde ellos tenían que estar alegres, un momento donde ellos tenían que saltar, que gritar y decir, sí, gloria a Dios, bueno, gloria a Jehová si quieres, ¿no? Gloria en el nombre de Jesús. Bueno, todavía no estaba Jesús, pero yo lo hubiera dicho, ¿sí? Y entonces aquí tú ves cómo ellos estaban acongojados y fíjate su respuesta. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu. ¿Ves por qué vemos en el libro de Reyes que él decía, no escuchen, no lo escuchen? Ellos se lo que quería el rey de Asiria era acongojar su corazón, acongojar su espíritu, acongojar su alma, para que ellos no escucharan la palabra de Dios. Porque lo vuelvo a leer, dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ellos no escuchaban la palabra de Dios. Cuando el enemigo logra entristecer tu corazón, cuando el enemigo logra deprimirte, algo va a suceder. Y eso es una sordera espiritual. ¿Por qué? Porque vas a estar pensando, es que la renta, es que esto, es que lo otro, es que tengo que hacer tantas tareas, es que tengo tanto trabajo, y no le das prioridad a la palabra.
Y la Biblia es muy clara. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Pero el enemigo intenta meterte cargas. Si tú ves en la parábola del sembrador, cuando el sembrador salió a sembrar, parte de ella cuando dice, bueno, viene el enemigo, y a causa de todo lo que hay en este mundo, entonces viene la tribulación, viene la angustia, vienen los afanes de este siglo. ¿Qué crees? Viene el enemigo y quita la semilla. ¿Por qué? Porque no estás escuchando las promesas de tu Padre. Era una promesa que tanto estaban esperando ellos desde hace años. Era una promesa que estaba a punto de cumplirse. Era una promesa de ver la mano poderosa del Señor sacando al pueblo de Israel. Pero a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre, no lograron verlo. No lograron estar atentos a eso. Y quiero ponerte otro ejemplo que está en el libro de Lucas, capítulo 22, donde vas a encontrar otro momento que está Jesús con sus discípulos. Y entonces ahí en Lucas 22 sucede algo igual bien interesante, donde descubrimos que la tristeza te quita igual energía y te roba la palabra de Dios. Y en el capítulo 22, versículo 39, aquí está, Jesús está a punto de orar en el Getsemaní. Dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entres en tentación. Fíjate, ora para que no entres en tentación. ¿Sí? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Por qué dormían ellos? No porque estaban cansados, no porque habían ido a predicar, no porque constantemente estaban subiendo cerros, bajando cerros, yendo de un lugar para otro, no estaban cansados de remar. No. Ellos estaban durmiendo a causa de la tristeza. Y esto es bien importante que lo entiendas, porque muchas veces dices, ay, es que estoy muy cansado, es que no sé por qué, pero realmente es que puedes estar triste, realmente es que puede intentar un ataque de Satanás estar ahí, atacando tu corazón, acongojándolo como lo vimos en Éxodo. ¿Para qué? Para que no escuches la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no estés atento y confíes. Porque si lo haces va a suceder lo contrario. Va a ser como Jesús. Él fue a orar y fue fortalecido con un ángel del cielo. Fue fortalecido con la palabra de Dios. Y él estaba en un punto muy importante y decisivo. Y él no se fue a la cruz temiendo. No, él se fue en victoria viéndote, como lo dice la Biblia. Por el gozo puesto delante de él, él menospreció la cruz, dices, no sufrió lo oprobio de los demás. ¿Por qué? Porque te estaba viendo a ti, porque te estaba viendo a mí. Entonces, fíjate cuán importante es entender de esto, que la tristeza, que la congoja de espíritu te van a robar tus fuerzas. Ese es el propósito de la tristeza, ese es el propósito de la congoja de espíritu, que las fuerzas se te vayan poco a poco y tú ni en cuenta. Y cuando menos sientas, ya no leíste, ya no oraste, ya no fuiste a la iglesia, ya no escuchaste las prédicas entre semana, ya no pusiste alabanzas para fortalecerte. Y poco a poco te fuiste alejando, porque este ataque es desde otro ángulo. Es un ataque muy sutil, muy sutil. Ya vimos los tres tipos de ataques. Vimos el ataque directo, vimos el ataque que solo es a la mitad, que es la mentira. Estamos viendo este tercer ataque, que es el ataque desde otro ángulo. Y estamos viendo la tristeza, la depresión, la congoja de espíritu. Y cuando tú empiezas a detectar esto, entonces, ¿cuál es tu papel? Ya vimos el qué, ¿no? Y si pudiéramos ver otros ejemplos de la tristeza, bueno, tienes a Elías cuando él estaba con los 400 profetas de Baal. Él hizo que descendiera fuego del cielo por su fe, y entonces él dijo, bueno, arrepiéntanse y vuelvan, y entonces tú ves toda la transformación, pero ves cómo después él estaba en una cueva deseando la muerte, y aún le dijo a Dios, bueno, ya, mátame, yo no soy mejor que los demás. Tú ves cómo la tristeza también te causa la muerte, pensamientos de muerte. Entonces tú tienes que tener cuidado con esta área. Y bueno, también tienes a Sansón, como cuando estaba siendo molestado por Dalila, dice que él fue fastidiado hasta desear igual la muerte.
Y con el pueblo de Israel, cuando ellos están en números, como dice que ellos desalentaron al pueblo con las malas noticias. Y podemos seguir viendo uno y otro y otro y otro ejemplo de esto. Porque es el ataque más sutil. Es bien obvio cuando pecas. Es bien obvio cuando estás constantemente en un pecado recurrente. Pero la mentira, pero la tristeza es un ataque muy, muy sutil. Pero es algo que la Biblia nos marca una y otra vez. Y por eso la Biblia dice: amado, yo sé que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces es tiempo de cuidar el alma también. Es tiempo de ver qué dice las escrituras del alma, que es algo que en otro tema veremos, pero es un ataque que el día de hoy quiero que estés consciente de todo esto. Entonces, ¿cómo empieza a pelear la batalla? Ya vimos el qué, ya vimos que hay guerra, ya vimos cómo se puede manifestar, y aunque puede manifestarse de otras maneras, claro que sí, nosotros vimos estos 3 puntos. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero es, empieza a nutrirte en la palabra. Necesitas fuerza, ¿sí? Cuando tú vas a correr un maratón, necesitas nutrirte bien. Cuando tú vas a tener una jornada larga de trabajo, pues necesitas nutrirte bien, necesitas antes descansar bien y todo. Y entonces, cuando tú vas a pelear, necesitas estar bien nutrido. Tú no vas a ir a la guerra desnutrido, ¿sí? Yo no sé en otros países, pero bueno, aquí en México pues hay unas reglas para poder entrar al servicio militar y para ver si eres apto o no apto para poder ir a la guerra. Y uno de ellos pues es que no estés desnutrido, ¿sí me explico? ¿Por qué? Pues porque tú no le sirves al ejército si tú estás desnutrido. Y cuando tú vas a pelear una guerra necesitas estar bien nutrido. Vamos a 1 Timoteo 4, del 6 al 8. Este es Nuevo Testamento. Entonces 1 Timoteo está 4 al 6 al 8. Fíjate cómo dice. Dice en el 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, está hablando de la sana doctrina, está hablando de la oración, de que se santifiquen y todo esto. Dice: si esto enseñas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Serás un ¿qué? Buen ministro nutrido con la palabra de fe. Nutrido con esto. Primero nútrete con la palabra. Primero nútrete con todo esto. Dice: y entonces vas a desechar las fábulas, vas a ejercitarte en la piedad. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Entonces, primero nútrete en la palabra. Empiézate a nutrir una y otra vez. Búscalo de día y de noche. Y bueno, el famosísimo Josué 1:8, que este es casi la bandera, el estandarte de los ministerios palabra de honor, y sobre todo pues debería ser el tuyo todos los días de tu vida. Y Josué 1:8 me encanta porque Dios manda a Josué a conquistar toda una tierra, pero no le dice capacita tus ejércitos, no le dice mira, esta es la estrategia, entonces tú vas a entrenar todos los días a tu ejército para que el día que tú estés enfrente de ellos, tú no te canses y puedas destruirlos. No. Antes de conquistar una tierra, Dios le dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Eso es bien importante que lo entiendas. Guardar y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo contraatacas todos estos ataques? Bueno, primero, nútrete en la palabra, ¿sí? Nútrete con palabras de fe, nútrete con este alimento que es el mejor, que es carne sólida, que es carne de la mejor y que nunca se aparte de tu boca. Pero lo siguiente es, ok, ya leíste, ya meditaste, ya lo estás guardando, ahora haz. La Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta. Y cuando tú ves un atleta, cuando tú ves a alguien, un nadador profesional, cuando tú ves su cuerpo atleta, ¿sí? O sea, tú no puedes decir, pues es que no se ve, no, o sea, se ve, es un cuerpo atlético, es un cuerpo fornido, es un cuerpo fuerte cuando alguien está ejercitado. Tú necesitas ejercitarlo, tú no puedes decir, soy un atleta, pero no voy a hacer ejercicio. Soy un atleta, pero no practico. Soy un atleta, pero ni siquiera, no, espérate, o sea, tú tienes que ejercitar la palabra. Vamos al libro de Hebreos 5:11. Estás ahí en Timoteo, tantito adelante y llegarás a Hebreos
5:11. Yo sé que siempre les aparecen aquí en los cintillos los versículos, pero es bueno que tengas tu Biblia. Sí, yo sé que ahora la puedes traer en tu celular, pero recuerda, siempre es mejor traer tu Biblia donde la puedas marcar, donde puedas anotar, donde puedas recordar cuando el próximo año vuelvas a pasar por allí. Márcala, pon ahí colores, lo que sea que te haga recordar la promesa que Dios tiene para ti. Y en el versículo 11 del capítulo 5 de Hebreos comienza a decir esto. Acerca de esto, veníamos hablando de un tema, dice: mucho tengo que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ojo, no es que sea difícil de explicar, sino que ellos se hicieron tardos para oír, y es por eso que les es difícil de entender. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y viene la parte importante en la que quiero enfocarme. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Si alguien es inexperto, es porque no lo ha hecho. Tú ves con David, bueno, cómo intentaron ponerle la armadura. Y dice que él era inexperto. ¿Por qué? Porque él nunca había probado andar con la armadura, ¿no? Eres inexperto en eso. No sabes cómo usarlo. No sabes, aunque te dieran la armadura, tú no sabes cómo ocuparla. ¿Por qué? Porque eres inexperto, porque no la has ocupado. Dice en el siguiente, en el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjate, aquí está la clave. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ya tienes la palabra, ya te ejercitaste, ya una y otra vez estuviste leyendo, estuviste meditando todos los días, lo estás logrando, estás escuchando prédicas, estás escuchando alabanzas, qué bueno. Pero si solo lo dejas como un conocimiento en tu mente y no dejas que baje por tu corazón y salga por tu boca y no caminas en fe, déjame decirte que seguirás siendo un inexperto. Puedes conocerla, pero si no la aplicas, ahí algo está fallando. Entonces lo siguiente es, bueno, ya te nutriste en la palabra, ya la estás constantemente meditando, ahora ejercítate en la fe, úsala. ¿Cómo la usas? Este ejemplo te he puesto una y otra vez y casi siempre lo hago con el mismo salmo porque me encanta el Salmo capítulo 3. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me ejercito en la palabra? Bueno, hay distintas maneras. Si vas a tomar una decisión, bueno, búscalo en la Biblia. Si estás tomando, quieres un trabajo, ora por ese trabajo conforme a las Escrituras. Si estás creyendo por una casa, si estás creyendo en tu matrimonio, si hay peleas en tu matrimonio, bueno, bendice a tu esposa. Señor, gracias porque me has dado una mujer virtuosa. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ella me da bien y no mal. Gracias, Señor, porque ella es la que edifica su casa. ¿Sí me explico? O tú con tu esposo. Gracias, Señor, porque él es un varón esforzado y valiente. Gracias, Señor, porque él es un varón conforme a tu corazón. Tienes que ejercitarte en la palabra. Y a veces al principio es cansado, es fatigado, porque la Biblia lo dice, ninguna disciplina al principio parece causa de gozo. ¿No? Y te da flojera y dices, ¿cómo voy a leer? Es que ya declaré tantas veces, es que ya fui tantas veces y no veo resultado. No te canses. Sé persistente, sé consistente, que ese es el último punto. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo puedes en este tiempo una y otra vez estar constantemente ejercitándote en la palabra? Te agarras un salmo, te agarras un proverbio de tu lectura, estás leyendo y de repente encuentras una promesa donde dice, bueno, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias en todo y ser fieles, y los diáconos maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus casas. Señor, gracias porque yo puedo gobernar bien mi casa. Gracias, Señor, porque mi esposa es fiel. Gracias, Señor, porque mi esposa es honesta. Gracias, Señor, porque voy a poder ejercer bien mi autoridad. Gracias, Señor, porque tú me enseñas. Y te agarras así y de repente vas a otra parte de tu lectura. Gracias, Señor, porque tú escuchas mis palabras. Gracias porque tú consideras cuando yo estoy hablando a ti, Señor. Gracias porque estás atento a mi voz, porque tú respondes a mi clamor. Gracias porque tú me guías en justicia. Y entonces eso es ejercitarte en la palabra. Y cuando ves un problema, entonces actúas conforme a la palabra. Y una y otra vez estás en constante uso de la palabra.
en constante uso de la palabra. Es como cuando aprendes a andar en bici. Cuando tú quieres aprender a andar en bici, no es como, sí, la uso un día y ya aprendí para toda mi vida. No, pues cuando al principio te ponen llantitas, ¿verdad? O bueno, en mi caso, te ponen llantitas. Al siguiente, bueno, ya que ya empezaste a agarrar equilibrio, te quitan las llantitas y ahora es aprender algo nuevo. Y ya que aprendiste, bueno, ahora ya andas tú solito, ya nadie te está cuidando. ¿Por qué? Porque es tu anhelo aprender a hacerlo. Y vamos a agarrar el Salmo 3 y vamos a leer del 1 al 4 y del 1 al 5, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio. Y de repente estás así leyendo tu devocional y encuentras el Salmo 3 y dices, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y ahí te detienes y dices, Señor, es verdad, o sea, yo estoy viendo que la economía, que en mi familia, que en mi casa, que mis hermanos, que en mi escuela, me está yendo tan mal, Señor, que me siento así, que muchos se han levantado contra mí, que muchos son los que se han levantado, y muchos son los que dicen de mí que no hay para mí salvación. Señor, yo me siento sin salvación. Pero tú, Jehová, tú mi Dios, tú mi Padre, eres mi escudo. Tú eres escudo a mi alrededor, tú eres mi gloria, tú eres el que levanta mi cabeza, Señor. Gracias porque yo puedo clamar hacia ti. Gracias porque tú me respondes desde tu monte santo. Así que hoy ayúdame a confiar. Hoy, Señor, ayúdame a tener esta certeza que tú me vas a responder. Y por lo tanto, yo creo, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy me acuesto, hoy me duermo y sé que voy a despertar porque tú, mi Dios, tú, mi Padre, me sustentas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es ejercitarte en la palabra. Eso es una y otra vez constantemente estar metido en la palabra. Que cuando la Biblia dice que no te metas en pleito ajeno, pues no te metas en pleito ajeno. Que cuando la Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Que cuando la Biblia te dice, bueno, despójate del viejo hombre, que te despojes de ese viejo hombre. ¿Cómo? Ejercitándote aquí, ejercitándote aquí, ejercitándote aquí, ejercitándote aquí. Y lo último y lo más importante, necesitas aplicar la paciencia. Así es, necesitas aplicar la paciencia. Y eso es algo bien interesante porque constantemente necesitas aplicarla. Y quiero leerte el libro de Lucas. Ahora si necesitas, si fuiste conmigo a acompañarme al Salmo, pues necesitas irte al Nuevo Testamento. Y Lucas capítulo 6. Y aquí tenemos la parábola de aquel que puso su casa sobre la roca y aquel que puso su casa sobre la arena. Y en el capítulo 6, versículo 46 al 49 dice lo siguiente. Ok. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Vas? ¿Escuchas? Y haces lo que Dios dice. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ok, oír y hacer, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamentos sobre la roca. Y vamos a ir desglosando esta historia por partes, ¿vale? Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Dice que primero escuchó e hizo, ¿sí? Aquellos que escuchan y hacen. Dice, cavó un hoyo y lo hizo hondo y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué sería esto? Estuviste constantemente meditando. Ahí estás cavando hondo en tu corazón. Estás constantemente meditando. Dice, pero puso su fundamento. Empezaste a orar, empezaste a declarar, empezaste a tener este fundamento hondo. Ahí está la fe. La fe actuó ¿en qué? En cavar hondo. No en el momento de la tempestad. No en el momento de la tormenta. No. Ahí que tuvo que ejercitar la paciencia. Porque después viene el otro, dice, mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto es impresionante porque necesitas entender lo siguiente. La fe no se edifica en medio de la guerra. La fe no se edifica en medio de la prueba. No. O sea, tú ves que los albañiles, que los maestros, que todos ellos no están trabajando cuando está lloviendo, cuando hay una tempestad, porque no se puede. ¿Por qué? Porque la lluvia viene y tira todo, porque no deja que la mezcla se seque, porque no deja que todo se ponga en orden.
Ellos no construyen en ese tiempo, construyen cuando hay sol, construyen cuando todo está tranquilo. La fe se edificó antes, los cimientos se pusieron antes. Cuando viene la prueba, es tiempo de la paciencia. Es tiempo de ser paciente, tomarte un cafecito y decir, bueno, Señor, yo ya oré, yo ya creí, yo ya escuché prédicas donde decían que tú, mi Dios, que tú, mi Padre, eras aquel que me salvarías en este tiempo. Eras aquel que en todo momento me mantuvo de pie. Así que, Señor, yo voy a esperar pacientemente y voy a estar sentado a tu derecha esperando que pongas todos mis enemigos por estrado de mis pies. Así que, ¿cómo lo logramos? Nútrete, ejercítate en la fe y aplica la paciencia. Esos 3 puntos son bien importantes. ¿Y qué vas a tener por logro? Bueno, en Romanos 4, y este versículo es el con el que voy a cerrar y voy a orar por ti. Romanos 4, en el versículo 18, tú ves cómo Dios, está resumiendo aquí Dios la historia cuando le promete a Abraham tener un hijo. Y en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. En esta guerra hay una esperanza contra esperanza. El enemigo diciéndote como al rey Ezequías, yo vengo en contra tuya. Es más, yo vengo porque Dios me mandó a atacarte. Yo vengo porque te voy a destruir porque Dios me mandó. Y aquí viene, esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. ¿Ves? Hay algo que Dios te prometió, hay una constante promesa que Dios tiene en tu corazón. Pero va a venir el enemigo con guerra y te va a decir, no puedes, no lo vas a lograr. Va a intentar por un lado directamente con el pecado, después con la mentira y después va a intentar atacar tu alma. Dice, y no se debilitó la fe de Abraham al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando tú hagas esta parte de nutrirte en la palabra, ejercitarte y entonces aplicar la paciencia, tú vas a ser como este Abraham que nos muestra la Biblia. No te vas a debilitar. Ay, que es que ya debes un mes de renta. Yo sé que la Biblia dice que si yo tengo a mi Señor, todo lo tengo suplido. Que si yo busco el reino de Dios y su justicia, todo lo demás me será añadido. Es que te van a correr, es que esto. Yo no voy a considerar nada de eso, porque yo no tendré temor de malas noticias, porque mi corazón está confiado. Y sigue diciendo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Aquí te resumo todo el mensaje que estábamos viendo. Fortalécete en la palabra. Da gloria a Dios por todo lo que está sucediendo. Señor, gracias, porque yo no voy a dudar por lo que estoy viendo, sino que me voy a fortalecer en tu palabra. En aquella palabra donde dice que tú eres mi pastor y nada me va a faltar. En aquella palabra donde dice que tú, mi Dios, estás conmigo. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor. Y luego dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Así que déjame decirte esto, si tú haces esto que viene aquí en la palabra, entonces vas a terminar así. Tu fe te es contada por justicia. Y bueno, ¿sabes lo que sucedió con él? Él recibió la promesa, él vivió el milagro de ver lo que Dios le había dicho en Génesis 12. ¿Qué? Pues que él iba a ser de padre de multitudes, que las naciones iban a ser bendecidas a través de lo que Dios iba a hacer. Así que el día de hoy, recuerda, nútrete con la palabra, ejercítate en la fe y por lo tanto, sé paciente y espera tu milagro. Déjame orar por ti que nos estás viendo por primera vez. Déjame decirte que todo esto que estamos diciendo el día de hoy tú lo puedes obtener. La Biblia dice que Jesús pagó por todos tus pecados para hacerte una nueva criatura y que tú puedes aceptar ese pago. Y si tú nos ves por primera vez, por segunda, por tercera, haz esta oración y entonces ven al reino de los cielos, como dice la palabra, que una vez que tú entras, entonces eres nueva criatura. Déjame orar por ti y ahí donde estás, repite conmigo esta oración y te voy a terminar igual orando por ti. Y di conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón, Señor, por todos los pecados que he cometido. Hoy veo y entiendo que tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarlos. Pero también veo, Señor, que si yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador, yo seré salvo. Hoy digo sí, acepto a ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Así que gracias, Jesús. Hoy sé que estás tocando en la puerta de mi corazón. Así que te abro
Así que te y abro te invito a entrar y te invito a entrar a cenar conmigo. a cenar En conmigo. el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, querida familia, según las escrituras, tú has nacido de nuevo. Comienza a leer tu Biblia. Puedes encontrar en todas las redes sociales que van a aparecer al final de este video mucho material para poder recibir de él. Contáctanos a través de las redes sociales y con gusto estaremos bendiciendo y atendiendo tu vida. Déjame orar para terminar y darle gracias a Dios por tu vida. Señor, te doy gracias por todos los que nos vieron en este día. Gracias por los que nos van a ver más adelante. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que los guardes. Que en estos ataques que vienen a través del enemigo, Señor, de la tristeza, de la depresión, de la mentira, Señor, veamos tu palabra viva y eficaz. Que la tomemos, Señor, y creamos en esperanza contra esperanza. Y que no nos debilitemos en la fe, sino que creamos, Señor, y recibamos el milagro por el cual hemos estado orando y creyendo todo este tiempo. Hoy yo te pido, Señor, que podamos nutrirnos en la palabra, ejercitarnos en la fe y ser pacientes para esperar el cumplimiento de esta promesa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Querida familia, Dios los bendiga, nos vemos.